La gestión de Carlo Ancelotti con Arda Güler es inadmisible, inaceptable. Ya lo intuíamos por las sensaciones que iba transmitiendo todo durante la temporada, pero si te agarras a las estadísticas, a los números de Arda Güler esta campaña, todavía es más sangrante lo que ha hecho el entrenador italiano con una de las grandes perlas del fútbol europeo. Ale. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Empezamos tiempo de análisis, de reflexión. No pasamos todavía las notas de final de temporada porque quedan unas cuantas jornadas de liga. Y por mucho que yo piense una cosa, vete tú a saber si se desarrolla de otra manera. Luego queda un mundial de clubes donde el Real Madrid tiene puesto, bueno, le ha puesto mucho cariño a esa competición porque hay muchísimo dinero encima de la mesa, el mayor premio jamás visto en el fútbol desde que se conocen los datos, ¿no? Me refiero a metálico, evidentemente a dinero, vamos, básicamente, pero sí que se pueden ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Sobre todo en el trato de Carlo Ancelotti a ciertos jugadores de la plantilla y a la gestión que ha hecho de la plantilla. Yo hace varios días, creo que fue antes del partido contra el Getafe, saqué un vídeo diciendo que Arda Güler y Hendrik serán los grandes beneficiados de la llegada del próximo míster, que todo hace indicar, yo no tengo información de ningún tipo, que será Xabi Alonso, ¿no? Por el ostracismo al que se han visto sometidos, lo visteis ayer en la final de la Copa del Rey, Hendrik le da 8 o 7 minutitos, Ancelotti, después de que el propio Hendrik le haya metido en la final de la Copa del Rey. De hecho, si no es por Hendrik, seguramente Carlo Ancelotti ya no estaría sentado en el banquillo del Real Madrid. Todavía hay gente que dice que Hendrik no lo hizo bien. Hombre, ¿qué queréis que haga el chaval en 7 minutos? ¿No? Pero ahora me apetecía profundizar un poco más en la figura de Arda Güler. Yo creo que he seguido una línea muy recta con el tema de Arda Güler, ¿eh? Nunca he comprado el discurso aquel de es que le ha dado 2 o 3 partidos a Arda Güler y tampoco ha demostrado qué tal. No, la verdad es que en el contexto en el que estaba el equipo y atacar a los jugadores que menos minutos tienen sería de una injusticia tremenda. Y al final yo creo que con Arda Güler hay gente que ha adoptado ese discurso que a mí particularmente, me parece súper injusto. Porque aquí no pedimos que juegue Arda Güler porque sí, ¿no? Al final, yo creo que también dependes mucho del contexto, del escenario en el que te encuentres. El año pasado, cuando ya recuperó su lesión, etcétera, etcétera, superó esa lesión que tuvo, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego los primeros meses de la temporada. Aquí, pues nos hubiera gustado que jugase más Arda Güler y lo decíamos, pero tampoco pedíamos que se metiera con calzador a Arda Güler porque el equipo estaba funcionando bien. El equipo estaba funcionando, el equipo ganó la Liga, el equipo ganó la Champions. A nadie se le ocurrió decir, no, es que hay que quitar a el que te pase por la cabeza porque hay que meter a Arda Güler. Entendíamos que todo formaba parte de un proceso, lo de siempre de que a lo mejor le tenía que haber dado más minutos, pues sí, le podía haber dado más minutos, obviamente, ya sabemos cómo es Carlo Ancelotti, pero esta temporada el contexto es totalmente diferente. Vienes de una Eurocopa en la que Arda Güler brilla con luz propia, es uno de los jugadores del torneo, llegas, el jugador ya te mostró el año pasado que es un jugador súper válido, que te puede jugar en varias posiciones, que además tiene mucho gol, que tiene mucha influencia en el ataque, y de repente no juega muy poco. Y lo que es peor, el equipo no funciona. Porque si el equipo va muy bien, pues es más fácil entender que tú no cuentes con ciertos futbolistas. Porque Ancelotti, con toda la razón del mundo, te diría, señores, esto está funcionando. Esta es la hoja de servicios. Victoria, 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 título, título, título. Pero el equipo se estaba cayendo. El equipo no había por dónde cogerlo. Ha tirado de Luka Modric con 40 años para intentar no sé qué. Ha probado a Ceballos en base de la jugada para darle cierta coherencia al juego del Madrid, que no le ha ido mal, también te tengo que decir. Una vez fue Bellingham, luego lo intentó con Valverde, pero Valverde ha tenido que irse muchas veces al lateral por exigencias del guión, tal. Pero lo que no probaba era lo de Arda Güler. Y ojo a las estadísticas que arroja Arda Güler en una temporada en la que, por desgracia, su entrenador no ha confiado casi nada en él. Son estadísticas de Transfermarkt, creo que aquí te bailan dos asistencias. Estamos hablando de que en el Real Madrid este chico ha producido, según Transfermarkt, 12 goles en esta temporada 2024-2025, pero repito, creo que hay dos asistencias que bailan un poquito por ahí, porque una de ellas que fue contra el Leganés, para Transfermarkt, esa asistencia darle un toquecito al balón en un libre indirecto para que luego Valverde la pegue, ¿no? Lo cuentan como asistencia, pero bueno, ¿qué haces? Tampoco te cambia mucho, estamos hablando de dos que bailen, ¿no? Arda Güler, lo estáis viendo aquí, los datos,
participa en 12 goles, habiendo jugado 1.388 minutos. 12 goles, habiendo jugado 1.388 minutos, pues es que participan no en un gol por partido, son un poquito más de minutos, pero la media es demoledora. 6 de ellos en Liga, 2 goles y 4 asistencias, 6 en Copa del Rey, 2 goles y 4 asistencias, la última en el día de ayer en la final de Copa, en ese gol de Tchouaméni que suponía el 1-2 en el marcador. Y luego es verdad que en la Supercopa de Europa le dio 2 minutos Carlo Ancelotti, en la Supercopa de España ni un miserable minuto le dio Carlo Ancelotti, y en la Champions 142 minutos, que para el que ande flojo de matemáticas, 142 minutos no son ni 2 partidos completos. Imagínate, ¿eh? Ha participado en 7 partidos de la Champions, pero en total 142 minutos, lo cual te indica que han sido minutos de la basura para Arda Güler, la mayoría. No ha llegado ni siquiera a 1000 minutos, por ejemplo, en la Liga. Recordemos que en la Liga ya se han jugado cerca de, creo que son 33 partidos, una cosa así, y bueno, pues es que es absolutamente irrisorio. ¿Cuántos minutos se habrán disputado ya en Liga? 3.000 más o menos, una cosa así, cerca de 3.000. Pues este chico no llegó ni a 900, ¿no? 1.388 minutos, y luego es verdad que, por ejemplo, con su selección ha participado en 2 goles en esta UEFA Nations League. Es verdad que ellos estaban en una división, digamos, inferior. Asistencia contra Islandia en la victoria 3-1 de Turquía el 9 de septiembre. Y gol contra también Islandia en la victoria 2-4 de Turquía el 14 de octubre. Evidentemente allí es capitán general. 90 minutos, 83, 89, 86, 90. Siempre en el equipo inicial Arda Güler. Quería traer estos datos porque de verdad son demoledores. Repito, quita que te baile una o dos asistencias, da igual. Un tipo que con 1.300 y pico minutos participa en 10, 12 goles, sin ser delantero, porque no es la figura del delantero al que tú recurres, al que le cuelgas balones y tal y te caza, no. Sin ser delantero, jugando a veces como extremo, jugando a veces como interior, jugando a veces en base de la jugada tal, me parecen números que Ancelotti ha despreciado absurdamente. Tú no puedes despreciar el talento de este chico cuando además está siendo capaz de llevar el talento a la estadística, a los datos. Porque que un chico que juega muy poco sea capaz de aportar tanto a nivel goleador sin ser delantero, y de hecho muchas veces sin ser ni siquiera extremo, habla de que hay un jugador muy especial ahí. Se vio contra el Getafe, pero se quisieron poner paños fríos porque era el Getafe. Bueno, pues se vio también contra el Fútbol Club Barcelona en un partido que además se le había complicado mucho al Real Madrid. Un partido en el que el Real Madrid se había ido perdiendo al descanso, que la imagen no había sido buena, sobre todo la primera media hora, y Ancelotti recurre, entre otros, a Arda Güler, que pues hasta el día de ayer había sumado poco más de 1.300 minutos en toda la temporada, y Arda Güler juega con una jerarquía, con una personalidad, asumiendo ciertos galones que seguramente no le corresponderían. Arda Güler estaría en todo el derecho de hacer un mal partido ayer, o de hacer un mal partido en Getafe, porque antes de Getafe, antes del día de ayer, ya no son 1.300 minutos, ya estamos hablando de 1.200 minutos los que había jugado hasta hace 10 días. Son, de verdad, cifras ridículas. Para mí, te diría que hasta hilarantes, sabiendo el potencial de este futbolista. Yo entiendo que Ancelotti tenga un 11 tipo. Entiendo que seguramente su 11 tipo, con 3 jugadores a lo mejor en el medio del campo, pase por Tchouaméni, Valverde, Bellingham, ¿no? Puede ser. Pero si el equipo se te cae, si además a Valverde por exigencias del guión lo tienes que mandar a la banda derecha en muchas ocasiones, si lo de arriba tampoco termina de funcionar porque Rodrigo ha jugado por decreto hasta que le ha dado la real gana, tal, no te sobraba ningún minuto de Arda Güler. Puedo entender también que tu primera opción a principio de temporada sea, venga, Luka Modric, por aquello de la veteranía, de los galones, jerarquías de vestuario, tal, lo puedo llegar a entender porque los entrenadores funcionan así. Pero si con Luka Modric, y esto no es culpa de Modric, cuidado que no se me malinterprete, el equipo tampoco funcionaba. Si con el tema de Rodrigo, el equipo arriba no tenía coherencia, aunque es verdad que arriba tampoco es que llegaran muchos balones en muchos partidos de la temporada, tal, no te sobra ningún minuto de Arda Güler. Y la sensación viendo a Ancelotti es que le han sobrado todos los minutos de Arda Güler. Es como lo de Fran García, pero a otro nivel, evidentemente. Ha puesto a Mendy lesionado, a David Alaba casi jubilado, antes que poner a Fran García en un partido grande. Fran García no es lateral para el Real Madrid. No es el tipo que yo le pondría como lateral titular del Real Madrid en una temporada al completo, me refiero. ¿No? Para mí no sería la referencia en esa posición. Pero es más válido que un Mendy lesionado y que un David Alaba casi jubilado.
y te lo demostró en la final de Copa. Hizo un buen partido Fran García. Pues con Arda Güler, repito, saltando el nivel, subiendo otro escalón, es algo parecido. Ha preferido cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de dibujo, cualquier tipo de hombre antes de darle o que darle galones y que darle un rol protagonista a Arda Güler. Ahora ya no vale de nada porque estaríamos hablando de fútbol ficción, pero ¿qué habría sido del Real Madrid con un Arda Güler más protagonista y con un Arda Güler con mucho más peso en la temporada del equipo? Pues a lo mejor también te la pegas, porque al final ha sido un colapso a nivel general. Pero la sensación que me deja, entre otras muchas, el trabajo de Ancelotti esta temporada es que no ha querido probar cosas para arreglar lo que había. Él ha tirado de lo de siempre. Y cuando las cosas no funcionaban, era coger a sus veteranos, a sus soldados más fieles y, si acaso, cambiarlos de posición, pero con lo de siempre. Y nos hemos quedado con las ganas de ver cómo podría haber sido el Real Madrid con más minutos de Arda Güler, también con más minutos de Endrick en un momento dado, con un canterano de la banda derecha, pero sobre todo a mí, después de una temporada como esta, me parece realmente sangrante lo de Arda Güler. Y quería apoyarme en los datos a ver si me daban la razón, y efectivamente, me daban la razón. Arda Güler estaba para muchísimo más esta temporada. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.